Bienvenidos a un tema más de Contra la Corriente, un tema mirado con poca frecuencia desde este lado de cuál es el camino que el Señor nos habla en su palabra que nos ha entregado, que es vivo y nuevo. Y entonces vamos a disfrutar de este tema. Dándoles un saludo desde nuestro movimiento contra la corriente de los centros de formación y liderazgo Senfol en el mundo. El Señor dijo que no éramos de este mundo, sino que vamos contra la corriente. La fe que mueve montañas es el seminario que estamos trabajando para este tiempo y el tema entendiendo el camino nuevo y vivo. Un camino tiene un principio y un fin. Y comencemos por reflexionar cuándo fue el día que comenzó el camino. Segunda Corintios 3:16 dice, pero cuando te conviertas al Señor, el velo se caerá. Fue la primera experiencia de entender que la vida no es como nosotros la interpretábamos antes, desde lo aprendido, desde las emociones, desde muchas formas que nos habían enseñado a mirarla. Y ese velo, el velo de no conocer ni tener experiencias con el Espíritu de Dios, de luchar en nuestras fuerzas, de creer que la salvación era por obras. Ese día fue el punto A, fue el día del comienzo. Ese día descubrimos que éramos esclavos del pecado. El pecado es la peor desgracia del ser humano. Pecado es fracaso. Pecado es estar sin la presencia de Dios, sin su ayuda. De manera que vamos a ir avanzando. Me llamaba mucho la atención esta expresión que hay en la Biblia, de repente. Estaba Moisés 40 años en el desierto de Madián, a donde había huido después de haber sido el hijo de la hija del faraón. Y creo que 40 años cuidando las ovejas de su suegro, había desobedecido a Dios casándose con una mujer que no era hebrea, una mujer africana, y de repente llegó la zarza ardiendo y conocemos toda la historia. Saulo de Tarso venía matando cristianos, asesinándolos, y de repente vino un resplandor del cielo y lo transformó. Y estaban los discípulos en el aposento alto, según dice el libro de los Hechos, y de repente vino un fuego y los bautizó. Dice que como en lenguas de fuego recibieron el nuevo nacimiento por la llegada del Espíritu Santo, pero además de eso, eh, fue el día que Jesús inauguró su iglesia. Un día, Carlos Ávila estaba perdido, ebrio, drogado, con un par de intentos de suicidio, y de repente vino el Señor y cumplió su palabra, donde dice que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Y entonces mi pregunta es, ¿cuáles son tus de repentes? ¿Cuáles han sido esos momentos en que el Señor te ha sorprendido de repente?
Jeremías 33:3, este famosísimo pasaje que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eh, Nos muestra cómo podemos motivarlos de repente en nuestra vida. También hay otro pasaje que dice que Dios preparó tesoros escondidos y secretos muy guardados para los que le aman. Dios tiene, como dice en Jeremías 29:11, pensamientos de bien para ustedes y no de mal, para que tengan una esperanza y un futuro. ¿Por qué por un momento no meditamos si Dios nos está diciendo que tenemos una esperanza y un futuro asegurados? ¿Por qué hay tanta ansiedad por el futuro? Entonces, avancemos con esto. Jesús expresa, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace del agua y del espíritu. Está hablando del día que te conviertas. Aquí el agua es la palabra de Dios. Cuando habla que somos limpiados, que somos lavados, es de nuestra vieja manera de pensar, como lo dice Romanos 12:2. Hay que nacer de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la espiritual nace del Espíritu Santo. Aquí vuelve a hablar de un hombre natural que solo puede hacer cosas humanas y del hombre espiritual que el Espíritu Santo nos prepara para eso de repente del Señor. Y habiéndose cumplido el tiempo, dice en otro lado, de repente, Dios tiene para ti, para tu familia, unos de repentes, unos momentos donde Él quiere sorprenderte. Y el más interesado en que vivamos esos de repentes es el Señor, porque Él nos ama como hijos y quiere entregarnos lo mejor. Pero hay barreras y barreras que lo podríamos mencionar como platos de lentejas que no dejan que esos de repentes, que podemos llamarlo de otra manera, que nos maraville. Podríamos contarle a alguien cómo Dios nos maravilló y si no lo has vivido, no es porque Él no los tenga, sino porque hay condiciones, condiciones de amor. Por eso Él dice, bienaventurado el que hay una acción nuestra. Así que no te sorprendas cuando te digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu Santo. De repente llegó el momento. Vamos a revisar rápidamente qué es un ser humano. Un ser humano es el que tiene un cuerpo físico y tiene un alma. Y en el alma tiene los pensamientos, los sentimientos, la voluntad. Y esa humanidad es con la que hemos nacido en un mundo caído, injusto. Pero ese humanismo, esa manera humana de pensar es un velo. Es creer en Dios, pero nunca entender su diseño, vivir llenos de miedos o de codicia, atrapados, esclavos del pecado. Y dice en Efesios 2 que nosotros el espíritu, que es el área que Dios coloca en nosotros, está muerta, donde está la verdad absoluta, donde está la común unión de los dos espíritus y la intuición que es la sabiduría que viene del espíritu. Y entonces aparece esta necesidad del nuevo nacimiento. Otra vez.
cuerpo y alma, humano. Lo humano es una barrera para Dios, porque lo humano está caído, está gobernado por sus pasiones, está gobernado por la cultura, por prioridades humanas. Como dicen Proverbios 3, no seas sabio en tu propia prudencia. Entonces aquí hay tres pasajes que podemos tomarlos para estudiarlos en casa. Romanos 12:2. No siga pensando como ha aprendido del mundo, permítale a Dios que lo transforme por la renovación de la mente, para que pueda comprobar la buena voluntad de Dios para tu vida, buena, agradable y perfecta. En Santiago 3:13 al 18 dice, en todo aquello que hayan contiendas, peleas, disensiones y cosas semejantes a esas, es el gobierno de una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Y en primera de Juan 3:9 dice, porque los que son nacidos de Dios, hay otros que son nacidos de lo humano. Los que son nacidos de Dios no practican el pecado ni pueden pecar porque la simiente de Dios mora en ellos. Está hablando del espiritual. Primera de Corintios 2 es otro capítulo que habla del hombre natural y del hombre espiritual. Entonces, ¿cómo hemos caminado por el mundo? Todo lo externo viene, impacta nuestro cerebro, afecta los pensamientos, emociones y decisiones. Y cuando estamos bien agobiados, entonces intensificamos la búsqueda de Dios. Hasta los ateos en esos momentos re difíciles terminan buscando a Dios. Esto se llama esclavitud. Todavía vivimos así, que lo externo es lo que nos gobierna, que lo externo es lo que nos oprime, que lo que hacen o no hacen otros es lo que gobierna nuestras emociones, nuestra felicidad o nuestra calidad de vida depende de eso. Esclavitud es el destino cruel de aquellos que viven atrapados en sus almas, en lo humano. Pueden creer en Dios, pueden tener procesos de conducta religiosas, pero allí están atrapados en sus propias almas. ¿Cuál es el comportamiento del diseño de Dios? Comenzamos desde los pensamientos, emociones y decisiones que nuestra alma, en una profunda gratitud por cada día que nos regala, como muchas veces lo hemos expresado, prediseñados por Dios. Cuando yo recibo un día prediseñado por Dios, es una fase más del camino. Él dijo, yo soy el camino. Y un camino tiene un comienzo y el final es el Padre. Dice, yo soy el camino al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Él es el camino, no hay otro camino. ¿Cuál es el camino de nuestra vida? Pudiéramos definirlo hoy, pudiéramos sincerarnos con nosotros mismos y con Dios de decir, el camino que trajo Jesús, que abrió Jesús, que rompió por el medio del velo que es lo humano, tiene un principio y un fin. Pero ese camino es nuevo porque no lo conocíamos. Y ese camino es nuevo, pero también es vivo porque nos da vida eterna. Es vivir en el Espíritu, la vida en el Espíritu, como dice en Romanos 8 y también en San Juan. Entonces, cuando viene del Señor el regalo de cada día, acompañado de la sabiduría que nos entrega todos los días, el pan nuestro de cada día, nos lo entrega, entonces nuestro cerebro está en paz, tiene dominio propio, gobierna las emociones y así nosotros podemos perfectamente impactar lo externo, impactar el medio externo. Y ese es el verdadero éxito. Qué diferencia, ¿no? Entonces vamos a mirar este pasaje. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús.
¿Cómo será de complicado y de terrible el pecado que la única forma de resolver esa esclavitud y esa muerte fue con la sangre de Cristo? La paga del pecado es muerte. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida. O sea que el camino nuevo y vivo es un regalo que Dios nos entrega. ¿Cuánto lo valoramos? ¿Cuánto aprendemos a caminar con el pensamiento del Espíritu? A pensar como pensaba Jesús. Eso es lo que Él quiere. Es uno de los temas que me apasionan y que va íntimamente ligado a cómo diseñó el cerebro. Entonces, si observamos detenidamente, hay un tema que transversaliza de una forma increíble toda la Biblia y se llama sabiduría. ¿Cuál sabiduría? ¿La animal, terrenal, diabólica o la que nos entrega el Espíritu que ha prometido enseñarnos toda la verdad? Romanos 8:14. Los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos guía? Colocando en nuestra mente la palabra de Dios. Y a partir de hoy tomemos esta dinámica de reino. Termina el día y hago un balance de cómo me dejé guiar por el Espíritu. Y no son experiencias místicas. La palabra de Dios que hemos meditado, que le hemos permitido al Espíritu Santo que nos la escriba en la mente y nos la guarde en el corazón, nos habla. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cada situación que vamos a decidir resplandece su palabra en los ojos del entendimiento y entonces nos guía, nos protege, nos endereza el camino cuando nos dejamos, cuando lo anhelamos. Esto es demasiado especial. ¿Cómo comenzamos el día? Con el anhelo de que nos guíe el Espíritu Santo o que el Espíritu Santo nos conceda las necesidades de nuestro corazón. Piden y no reciben porque no piden y cuando piden, piden mal para sus necesidades. ¿Cómo oramos? Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna de parte de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza. Esto es un hijo de Dios, el que no habla mentira. Un hijo de Dios es aquel que sabe que papá nos espera para un abrazo. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura, que habla de la palabra. Quiero hacer una pausa para que reflexionemos en lo siguiente. ¿Cómo es tu relación con el Padre? ¿Cómo es ese Padre con que soñamos? Muchos pudimos tener un papá físico, pero un padre distante, cero amoroso. Otros nacieron sin padre, algunos no lo conocieron. Y esto ha generado desde el mismo contexto social, pues tristeza. Y allá en nuestro mundo interior, no importa los años que tengamos, siempre fue el anhelo de haber tenido un papá. Si mi padre, ¿sí? Pero ¿qué dice Dios? No traigas el pasado. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré. ¿Por qué todo el vocabulario de Jesús es hablarnos del camino al Padre? Por eso es un camino nuevo y un camino vivo, porque va produciendo la vida del Espíritu a través de su palabra. Juan 6:63, mi palabra es espíritu y es vida.
todos los días es eso. Y además agrega, no traigas a tu mente las cosas del pasado ni a tu memoria las cosas antiguas. Trabajando con uno de los alumnos, tenía un gran nudo en su corazón por la mezcla de dolor de un padre que lo abandonó y el resentimiento. Y después de muchos años, aunque sabía dónde vivía su padre, le hice una pregunta. ¿Conoces la infancia de tu padre? Me dijo, mi padre cuando nació lo regalaron. Su infancia fue muy difícil. Entonces le decía yo, ¿no te pones a pensar que tu padre tenía los estanques del amor vacío y por eso no podía entregar amor? Porque no entendía la vida, porque tenía una extrema necesidad de que esos estanques deshidratados del amor fueran llenados algún día. Sin embargo, tú has conocido a Cristo y Cristo ha llenado tus estanques del amor. ¿Qué tal si practicas el perdón y te acercas a Él y le empiezas a llenar como hijo los estanques del amor que nunca tuvo? Fue un momento de mucho quebranto, pero se decidió hacerlo. Y ahora tiene una relación que la disfrutan intensamente. Si tengo a Cristo, tengo la fuente del amor para ir a llenar estanques vacíos. Almas llenas de pecado, de engaños y unas miradas de muerte. Dices, amplio el camino y espaciosa la entrada al mundo de la perdición y la muerte. Pero pocos encontrarán la puerta estrecha, que es caminar única y exclusivamente con la guía del Espíritu Santo y con base en la palabra. Hay cosas que tu mente puede estar diciendo, pero no es tan malo, pero yo amo a Dios. Sí, pero hay algo en tu conciencia que te está diciendo lo que haces no es correcto. Dice la palabra de Dios que nos lavó, nos limpió. Hagamos una analogía. Dejas tu casa impecable, la sala la tienes hermosa. Invitas a un amigo y el amigo viene con unas botas llenas de barro, de estiércol, y te pisotea la sala y te deja la casa maloliente. ¿Qué sentirías? Dios nos entrega cada día nuestro, nuestra casa interior, que es el templo del Espíritu Santo. Si tenemos una verdadera relación con Él, Él dice, te dejaré como nieve blanca. ¿Qué tanto disfrutamos la limpieza? Ese es el camino nuevo y vivo. Miremos qué más nos va diciendo el material de hoy. Tenemos un acceso directo de amor confiable delante del Señor. A través de Jesús podemos acercarnos con confianza y sin temor. O sea, es la relación de familia. Por favor, piensa en esto. ¿Cómo es tu manera de orar? ¿Es como la de un humano que está buscando un Dios todopoderoso a ver si tiene un poquito de misericordia? Si me concede los anhelos de mi corazón, o es la pasión por estar con papá. Con un papá que dice, te amo con amor eterno, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Lo de este mundo son añadiduras. Un día vendrás a vivir a la casa del Padre para siempre y te he preparado una morada
pero quiero que desde ahora nos entrenemos en una relación de amor. ¿Qué es lo más importante de lo espiritual hoy en nuestra vida? ¿Qué es lo más importante? Que Dios me ayude en todas las necesidades terrenales o en deleitarme de Él. Deleítate a sí mismo de tu Padre Dios. Deleítate. ¿Por qué? Porque como Él nos ama, quiere deleitarse de nosotros, pero no nos obliga a deleitarse. Cuando aprendemos, y esto lo enseño mucho en los seminarios, a separar la exterioridad de la vida de templo, te reconoces como un templo, ¿cómo te habitas? Suena un poco raro, pero piénsalo. Si en este momento pudiéramos tener un alto y vigilar cómo es nuestros hábitos dentro de la casa, qué tan ordenada la tenemos, cómo convivimos allí, es la intimidad de nuestra casa. Así también nos habitamos en el espíritu. ¿Cómo habitan las emociones dentro mío? ¿Cómo habita la relación de mi espíritu con el Espíritu Santo que hizo morada en mí y en ti? No es lo más importante. Cada vez el Señor quiere que lo externo lo soltemos. El apóstol Pablo, un comandante en jefe de las fuerzas grecorromanas, un estadista, era un hombre estudioso, era judío y era romano, era un tremendo hombre. ¿Cómo termina al final de sus días? Y todo lo que para mí era ganancia, lo he dado por basura a cambio de la excelencia del conocimiento de mi Señor Jesucristo. Ese es el primer lugar en el que vivimos cada día, la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo, el camino al Padre. Cada día me muestra facetas diferentes del Padre. Y cuando estoy preparado en ese clamor por conocer al Padre, aparece esto con que comenzaba la enseñanza de hoy, para los que llegaron después. Hay pasajes de la Biblia donde dice, y de repente una zarza ardiendo, y de repente, tú recuerdas ese día, el de repente que Dios tocó tu corazón y tuviste el nuevo nacimiento. Ese día comenzó el viaje por el camino nuevo y vivo. Todos los días Dios nos entrega un tramo nuevo del camino. Y el motivo de ese tramo nuevo es darnos vida, vida en el espíritu. Por eso cuando dice que Jesús rasgó el velo, rasgó lo humano, rompió el poder de, del pensamiento egocéntrico. Nuevo, este camino es nuevo porque antes no existía. Es la forma directa y personal de la relación con Dios. Por eso no necesitamos intermediarios. Dice en una de las cartas de Timoteo muy claro, hay un solo mediador y un solo intercesor entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. No hay más. Y buscar otro camino no solo es ofender a Dios. ¿Acaso cualquiera de los otros personajes referentes en la religión pagaron el precio en la cruz? ¿Quién fue el que nos dio el Espíritu Santo? ¿Quién fue el que nos dio el nuevo nacimiento? ¿Quién es el que nos regala cada día? Solo Jesús. De Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Es Él. Jesús abrió este camino a través de su muerte y resurrección. Vivo
porque está escrito vivo, porque Jesús mismo es la vida y ha resucitado entre los muertos. Por eso dice también la Escritura que el que no crea que Jesús no ha resucitado no es de Dios. Esto significa que el camino no es solo una serie de reglas o rituales religiosos, sino una relación viva y dinámica con Dios a través de Jesús. Y vuelvo otra vez a la expresión, y de repente, Dios tiene el tiempo perfecto para sorprendernos. Pero esas sorpresas son activadas por la pasión. Cuando mencionaba a Jeremías 33:3, comienza diciendo, clama a mí. Hay dos tipos de clamor. Hay un clamor de súplica, por favor, ayúdame. Y a veces es una súplica que ofende a Dios porque es como si Dios fuera el juez injusto. Y hay que rogarle pues para que ayude. No, el clamor al que se refiere esta palabra es apasionados. ¿Qué tan apasionados estamos por el Señor y por su obra? Con la pasión de Jesús, Madre, acaso no sabes que en los negocios de mi padre debo andar? Donde el rey David descubre esa pasión por el Señor. Y le dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía. No porque me des esto, lo otro, por ti. Esa es la prioridad. Si caminamos cada día sin vigilar las prioridades de nuestros pensamientos y de nuestra emoción o nuestra pasión, nos perdemos fácilmente. Ahora, quizá puede estar resonando en tu interior, pero es que yo no tengo esa pasión. Pídela. Dice, pídela con fe y te la dará abundantemente. Alguna vez lo hice, lo he comentado en algunos momentos, cuando el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo del Señor. Eso me confrontó a lo sumo. Yo no me deleito de Dios, me deleito de hacer su obra, de estudiar su palabra, hasta de acompañar a los alumnos espirituales. Pero apasionado por él, me tocó pedirlo, clamarlo. Señor, si tú no colocas en mí una pasión desesperada por ti, ¿de dónde la voy a sacar? ¿Cuál es aquella oración más frecuente en nuestra vida y que se va volviendo repetitiva, que se va volviendo religiosa? Dios mío, cuida a mis hijos, a mis nietos y esto, y por favor, y que no me enferme, y lo otro y aquello, no. ¿Acaso Dios no dice que Él nos dará techo y pan, o sea, lo básico, y que eso nos baste? Que por su llaga somos sanados de las enfermedades. Todo esto tiene unos contextos, obviamente, pero ¿cuál es la prioridad de cada día? Otra vez la palabra espectacular. Bienaventurado eres. La aventura diaria con Papá Dios, fijando los ojos en Jesús, colocando la mirada en las cosas de arriba. Entonces se ilumina el camino y en ese camino vienen las sorpresas. Yo quisiera motivarles muchísimo en lo siguiente. Cuando el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las añadiduras le llegarán. Eso es de demasiado cuidado, porque fácilmente y más hoy en día con las redes sociales y todo esto, aparecen los distractores. ¿Cuál sería en este momento el anhelo de tu corazón? Si Dios apareciera en este momento y te dijera, ¿qué quieres?
Probablemente diga uno que mis hijos o mis hijas estén bien, pero esa es la prioridad. O decirle, Señor, conocerte más, porque el tenerte a ti es tenerlo todo, porque conocerte a ti es avanzar en el camino nuevo y vivo, porque conocerte a ti es saber que el punto final del camino es la casa de papá, donde Él nos espera con una fiesta. Y si no creo en esto, le estoy diciendo a Dios mentiroso. ¿Qué tanta pasión tienes por la llegada a las bodas del Cordero? Una fiesta de 7 años, del encuentro para siempre con Jesús cara a cara. Podremos abrazarlo, podremos encontrarnos con la gran familia espiritual. Nos entregarán nuestra vivienda eterna, aquel reino donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni tristeza, ni injusticia, ni siquiera la noche, porque el resplandor de Dios ilumina toda la ciudad. Entonces, si mi pasión no es esa, si no dejo que el Espíritu Santo me vaya llevando al punto que llegó el apóstol Pablo de decir, y para lo que a mí es ganancia lo doy por basura, por conocerlo a Él. ¿Qué darías hoy por conocer a Jesús? ¿Qué serías capaz de entregar? El avance en ese camino nuevo y vivo de revelación de los misterios, de conocerle, de disfrutar de los de repentes, que como dice en 2 Corintios 5, nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y victoria quiere decir que hay un vencido. Todos los días debemos vencer algo. Y Él nos da el poder, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, la sangre de Jesús, el acceso a este camino es posible gracias a esa sangre que fue derramada por tus pecados y los míos. Nosotros somos los culpables de que Jesús hubiera muerto en la cruz. Lo hizo por amor. Lo hizo para poder abrirnos el camino nuevo y vivo. No le pisoteemos el camino con el pecado. No necesitamos que nadie venga a decirnos, mira, estás pecando, porque el Espíritu Santo nos lo muestra. Es como el Señor diciendo hoy, ¿hasta cuándo vas a hacer eso que sabes que no es del reino, que sabes que no es de bendición, pero le gusta tu carne? Esto subraya la importancia del sacrificio de Jesús para reconciliación con Dios. Lo hizo todo, lo hizo todo. Si pecas, ven y reconcíliate genuinamente con Dios. Abrió el camino. Libertad y confianza. Los creyentes pueden acercarse a Dios con libertad y confianza sabiendo que han sido perdonados y aceptados por medio de Jesús. Cada vez que Dios nos ve lavados con su sangre. Levanta para ti indicadores. La primera vez que me encontré con esta palabra en Jeremías me sorprendí. No sabía que la Biblia hablaba de indicadores. Hoy en día hay indicadores de todo, indicadores financieros, indicadores de salud, indicadores. Entonces aparecen los indicadores espirituales. Le ponemos más cuidado a otra serie de indicadores, sobre todo los financieros. ¿Cómo están los indicadores del espíritu? Levanta para ti indicadores y ponte señales altas, o sea, dale la prioridad. Fíjate con atención cómo es el camino, cómo es la calzada. Vuelve por el camino por donde fuiste virgen de Israel, o sea, vuelve al diseño original. Vuelve a
a entender que eres miembro de la familia de Dios. Deténgase en el cruce y mire a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden por él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. ¿Cuál es el descanso del alma? Pensamientos, emociones y decisiones. Qué descanso cuando pensamos bien, decidimos bien, tenemos la paz que el mundo no nos puede dar. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Puse centinelas sobre ustedes que dijeron, estén atentos al sonido de la alarma, pero ustedes respondieron, no, no prestaremos atención. Para que no lo hagamos tan directamente, pero cuántas veces estamos pensando o tomando decisiones que no son del camino. Hace poco fui a una población acá de Colombia, al sur, que se llama Bolívar, Cauca. Iba con el GPS, nunca había ido allá. Y de pronto, cada vez que había un giro en la carretera, yo me detenía y le preguntaba a alguien. No me confiaba del GPS. En uno de esos momentos me dijo alguien, no, por allí no vas para Bolívar, vas para otra ciudad que se llama Almaguer. Debes devolverte allá como 1 kilómetro. Me tocó corregir el camino. ¿Por qué llevaba esto? Porque necesitaba indicadores. ¿Por qué? Porque no conocía el camino. ¿Para qué necesitamos indicadores? Para autoevaluarnos todos los días. Y aquellas cosas que no podemos enderezar, Dios dice, yo las enderezo. Voy delante tuyo enderezando el camino. Pero debemos pedirlo. Debemos decirle, Señor, correr a los brazos del Padre todos los días. No caminemos distraídos. Esta es una época muy peligrosa de las distracciones. Si antes no nos alcanzaba el tiempo, ahora sí que menos. ¿Cómo será un día sin la convivencia con el Espíritu Santo? Es un día muerto. Puede haber prosperidad económica, puede haber prosperidad emocional, pero sin Él es muerto, porque apartados de mí nada podéis hacer, dice bien claro el Evangelio de San Juan en 15:5. Yo quisiera que en este momento lo aprovecháramos para meditar cómo es nuestro estado en la actitud de recibir. Cuando hay un sufrimiento por algo que uno necesita que ocurra y no ocurre, entonces hay preocupación o hay desespero. Pero eso de repente es que Dios tiene en su agenda, que Él no negocia. Y algo que a mí me agregó valor a mi vida es el darme cuenta de que Él jamás suelta el control. ¿No te da mucha paz? Que absolutamente todos los aspectos de tu vida, Él los tiene bajo su control. ¿Cómo así? Entonces, cuando mataron a pedradas a Esteban, ¿qué pasó? En el plan de Dios era perfecto. Tal vez lo he comentado. Yo no me imagino a Esteban muriendo a pedradas, pero con una llenura del Espíritu Santo, viendo el cielo, viendo la plenitud, viendo el lugar de llegada y le dice, Padre, perdónalos, perdónales, no le tengas en cuenta este pecado. Es un estado sobrenatural. Y voy encontrando otros similares. Por eso cada vez se alejó más de mí el miedo a la muerte, porque en ese momento
de la muerte en un verdadero cristiano no hay angustia, hay gozo. Me estoy yendo. Dice en Eclesiastés, cuando Dios toma el alma y el espíritu y la lleva, el cuerpo muere. O sea, nos vamos con él. Lo único es que salimos del estuche. En este momento es muy lindo entender que el camino nuevo y vivo no tiene dudas, no tiene miedos, no tiene angustias. No estoy diciendo que no lleguen, pero la resolvemos fácil. Todo aquel que venga cargado y cansado, venga a mí, yo le daré descanso a su alma. Tienes esas situaciones que dicen, ¿hasta cuándo? Bueno, las he vivido muchísimo. Dios tiene el día perfecto. Hay muchas cosas que sabemos, pero no las vivimos. Todo lo que quieras debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, porque todo es hermoso en el tiempo del Señor. Si no se produce es porque no es el tiempo. Por eso el Señor nos habla de paciencia en las pruebas de la fe. Pero siento que una de las cosas espectaculares que nos podemos llevar hoy es cuando el Señor nos muestra un modelo que dice, pero los que esperan en el Señor, la espera en el Señor va acompañada de paciencia, la espera va acompañada de gozo porque Dios tiene el día y la hora de lo perfecto. Uno de los peores enemigos nuestros es el desespero, es el desánimo. Si algo dice el Señor es no te desanimes, espéralos, de repente el Señor lo hará. Otra vez toma mucha relevancia en esta reflexión el Salmo 37, 4, 5. Deleítate a sí mismo del Señor. Entonces, las circunstancias difíciles que vivimos en la tierra nos bloquean el deleítate. Algunos terminan hasta peleando con Dios por añadiduras. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale a Él tu camino, confía en Él y Él lo hará. Confía. La preocupación es desconfianza, es falta de fe, es miedo, es temor, es imaginación de cosas terribles. Aún la ciencia ha demostrado que el 95% de las cosas que uno piensa jamás ocurren. Cuando el Señor dice, bástate mi gracia, mi amor, ¿hasta cuándo caminarás como un huérfano o una huérfana? Tienes el Padre eterno para siempre. Te ha entregado el camino vivo y nuevo para que lo disfrutes cada día. Pero es necesario que vengan pruebas. Y creo que para cerrar esta reflexión, pues estaría Santiago 1:2. Tenga el máximo de alegría cuando le llegue una prueba, porque la prueba de la fe produce paciencia y la paciencia no defrauda porque es una esperanza que no defrauda. La paciencia está basada en la certeza de la fidelidad de Dios. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y el miedo que no pertenece al camino nuevo y vivo es porque es que yo quiero que esto llegue rápido. ¿Por qué queremos que llegue rápido la respuesta? Porque nos incomoda lo que estamos viviendo. Entonces, más que pelear con la incomodidad, es trabajar la perfección. Todo lo que Dios permite es para perfeccionar nuestro carácter. Las dos únicas motivaciones para existir, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros
y que ganemos almas. El que es sabio gana almas. El que me ama gana almas, dice el Señor. ¿Cuáles has ganado? ¿Por cuáles estás orando hoy para que tengan esa experiencia del nuevo nacimiento? Te invito a que nos tomemos de la mano de alguna forma espiritualmente y oremos juntos. Amado Dios, gracias por venir hoy a recordarnos del camino nuevo y vivo. Hoy, unidos aquí en este espacio virtual, como tu manada pequeña, clamamos y te decimos, Señor, has prometido darnos una sabiduría abundante si te la pedimos desde el fondo del corazón. Reordena nuestro camino, nuestras prioridades. Coloca en nosotros una pasión desesperante por conocerte, por amarte. Coloca en nosotros, Señor, esa necesidad imperiosa de ganar almas, de ser verdaderos embajadores del reino. Coloca en nosotros el poder dar todo por basura, por la excelencia de conocerte a ti, de deleitarnos de ti cada día y poder disfrutar las sorpresas de los de repentes que tienes para nosotros. Gracias te doy, Señor, porque hay una abundancia de sorpresas, porque grandes y preciosas son tus obras, porque grandes y hermosas son aquellas maravillas que tienes diseñadas para entregarnos a cada uno de nosotros. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, por tenerte en unas prioridades que no son de reino. Perdónanos por buscarte desesperadamente solo cuando estamos agobiados. Pero hoy sabemos que tu misericordia es tan grande que una y otra vez nos abrazas, nos levantas. Pero sobre todo, Señor, muchísimas gracias. No nos alcanza la palabra para decirte, tú terminarás la obra que empezaste en nosotros. Y conociendo, Señor, las condiciones de nuestro corazón humano, siempre vienes y traes tu promesa de que la descendencia de los justos es bendita. Hoy, donde estén nuestros hijos, hijas, nietos, reclamamos esa promesa tuya y los bendecimos en el nombre de Jesús. También, Señor, clamamos por todas las necesidades de sanidad física. Por tus llagas abriste el camino nuevo y vivo de la sanidad, la cual no llega por incredulidad. Hoy te pedimos tu abrazo, tu ternura, el poder vivir de la mano de papá, el camino nuevo y vivo que nos resta, caminando bajo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos seguimos encontrando en los diferentes espacios.